Buenas noches a todos, bienvenidos. ¿Cómo estamos? Buenas noches, profe. Muy buenas noches. Bien, sí, Buenas señor. noches, Buenas profesor. noches. Bueno, chicos, hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo de nuestro CCNA módulo uno. Vamos a iniciar el capítulo 2. Ya como les decía ayer, vamos a entrar un poquito más en harina en el tema de lo que es la configuración de dispositivos Cisco. Abran por favor su material. Como siempre, abren su material, se van a la opción de qué estoy estudiando y allí seleccionan módulos 1-3 y en módulos 1-3 buscan el capítulo 2. Y vamos de una vez a la 2.1.1, sistemas operativos. La introducción la leen ustedes solos, porque pues es básicamente objetivos y temas del curso. Un minuto para que estén allí, por favor. Listo, comenzamos. Bueno, yo siempre coloco esto, digamos, en modo oscuro para que sea más fácil la visualización. Entonces, si alguno por alguna razón le molesta en modo oscuro o no lo ve bien, me informa, ¿vale? Entonces, sistemas operativos. ¿Por qué vamos a hablar de sistemas operativos? Porque los dispositivos de red son similares a nuestros computadores y a nuestros celulares. Requieren un sistema operativo para funcionar. Entonces vamos a ver qué es eso de un sistema operativo. Dice, todos los dispositivos finales y dispositivos de red requieren un sistema operativo, OS, de Operating System. Como se muestra en la figura, la parte del sistema operativo que interactúa directamente con el hardware de la PC se conoce como kernel. Una de las funciones del sistema operativo es poner a disposición de los usuarios y de los otros programas los recursos de hardware del PC. Cuando usted en su computador graba un archivo, cuando se muestra la imagen en el monitor, cuando hace una búsqueda, cuando cualquier cosa de esas que usted hace en el computador, cuando escucha sonido, cuando envía una impresión, todo lo que interactúa directamente con el hardware es función del sistema operativo. Si usted está trabajando, por ejemplo, en Word y usted le dice a Word que quiere grabar o quiere abrir un archivo, esa tarea de poner el archivo en su unidad de almacenamiento, llámese disco duro, llámese unidad flash, llámese memoria USB, llámese disco duro externo, lo que sea. Esa labor de poner el archivo realmente en esa unidad de almacenamiento no la hace Word. Word le envía la solicitud al sistema operativo para que sea el sistema operativo el que ejecute esa tarea. Lo mismo pasa en el proceso de lectura. Cuando usted abre un archivo, en realidad el programa con el que usted abre el archivo le pide al sistema operativo que lea esa información de disco y se la transmita. Y entonces su programa, el Word, el Paint, si es un dibujo, el Photoshop, si es una fotografía, el programa de música, si está leyendo un archivo de una canción en MP3, todo eso lo hace a través del sistema operativo. De hecho, la navegación, quien envía en última instancia los datos de un correo electrónico, por ejemplo, para que sean procesados por la red, es el sistema operativo. Ahora, el sistema operativo tiene otros programas auxiliares que trabajan todavía a más bajo nivel, pero digamos que por ahora tengamos eso en mente.
Y la parte del sistema operativo que interactúa directamente con el hardware, como lo vemos aquí en la figura, es el kernel. Es decir, tenemos el hardware que corresponde al disco, a la memoria, a las interfaces de red, a la entrada de teclado, los puertos USB, todo lo que es máquina física. Y encima de eso está el sistema operativo como una capa que lo envuelve para que los otros programas lo puedan usar. Ahora, la parte que interactúa con las aplicaciones y el usuario se conoce como el shell. Es decir, incluso lo que nosotros podemos ver del sistema operativo forma parte del shell y no del kernel del sistema operativo. Es una segunda capa que tenemos encima. Ahora, en los sistemas operativos modernos es difícil saber cuándo estamos interactuando con el shell y cuándo estamos interactuando con con un programa que funciona encima del shell. Por ejemplo, si alguno de ustedes está utilizando Windows 7 o Windows 10, es la barra del menú de inicio o el menú de inicio y la barra de tareas son parte del shell. Pero si alguno está trabajando con Windows 11, ya la barra de tareas y el menú de inicio ya no son parte del shell, ya son unos programas independientes que se ejecutan encima del shell. El usuario puede interactuar con el shell mediante la interfaz de línea de comandos CLI o la interfaz gráfica de usuario GUI. Entonces, línea de comando CLI. Algunos de ustedes, bueno, me imagino que la mayoría habrán usado el famoso CMD, ¿sí? ¿Hay alguien que no haya usado nunca el CMD? Yo, Nunca has usado el CMD. ¿Qué versión de Windows tienes? el Windows 10. Windows 10. Bueno, si tú presionas botón de inicio y escribes CMD y le das Enter, te aparece una ventana con un fondo negro generalmente y un indicador. Eso es el CLI o la Command Line Interface, la interfaz de línea de comandos en la que tú puedes escribir comandos para manipular tu Windows. Un comando muy popular, dir, para ver el listado de archivos que tienes en la carpeta donde estás ubicado ahora mismo. dir/s, ¿no? Sí, dir solo o dir/s o dir/w o dir/p, depende lo que quieras hacer. Ok. O la interfaz gráfica de usuario, que generalmente es cuando nosotros abrimos nuestro explorador de archivos, nuestro menú de inicio, etcétera, etcétera. Esas son las maneras que tenemos de manejar nuestro sistema operativo. Cuando se usa un CLI o una CLI o una Command Line Interface, una interfase de línea de comandos, el usuario interactúa directamente con el sistema en un entorno basado en texto, ingresando comandos en el teclado en un símbolo del sistema, como se muestra en el ejemplo. El sistema ejecuta el comando y por lo general proporciona una respuesta en forma de texto también. La CLI necesita muy poca sobrecarga para operar. Sin embargo, exige que el usuario tenga conocimiento de la estructura subyacente que controla el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que las CLI consumen mucho menos recursos de la máquina, es decir, es una manera muy ágil para utilizar el sistema en términos de recursos, es decir, no consume mucha memoria, no consume mucho procesador, deja que la máquina haga lo que tiene que hacer, sin quitarle sus recursos. Pero al mismo tiempo requiere que usted como usuario sepa exactamente lo que está haciendo, conozca los comandos que debe ejecutar o escribir o las órdenes que debe escribir para que el sistema haga lo que usted espera que haga. Diferente a una interfaz gráfica de usuarios, donde uno hace clic donde primero se le ocurra y están diseñadas para ser muy intuitivas y uno va mirando más o menos qué le puede servir y no necesita conocer todo el sistema para usarlo con un clic. Por eso es que la gran mayoría de aparatos como su celular, a pesar de que tiene un clic, nunca lo usamos, pero lo tiene,
nosotros usamos nuestro celular con la GUI, con la Graphical User Interface, con la interfaz gráfica de usuario. Y yo creo que casi nadie se ha leído un manual de Android o un manual de cómo usar su celular, casi nadie. Pero todos ahí tocando opciones en la pantalla, pues terminamos manejando el celular con todas sus cosas que tiene. Lo mismo con la interfaz del televisor inteligente y así sucesivamente. Pero en los casos de los CLI, como esto que vemos en pantalla, hay que saber, por ejemplo, en esta interfaz que vemos es una interfaz basada en Unix. eh, eh, ya, por ejemplo, no funciona DIR. Ya para ver la lista de archivos es con ls. Ya, esto es lo que estamos viendo aquí. Entonces toca saber en qué sistema estoy, qué capacidades tiene, qué comandos están disponibles, aunque hay sistemas de ayuda para todo esto. GUI o Graphical User Interface. Una GUI como Windows, Mac OS, Linux KDE, Apple iOS o Android le permite al usuario interactuar con el sistema utilizando un entorno de iconos gráficos, menús y ventanas. El ejemplo de la GUI en la figura es más amigable con el usuario y requiere menos conocimiento que la interfaz de comandos subyacentes. Por este motivo, muchas personas prefieren los entornos GUI. Entonces, sí, esto es una interfaz de Windows en la que vemos iconos. Aquí dice mi PC, pues yo sé que si hago clic voy a entrar a algo que está relacionado con mi computador. Tengo iconos, me imagino que si los toco algo ocurre. Y si aparte alguna vez he visto en alguna parte que este es el icono del navegador de internet o este, pues voy un poco más intuitivamente a lo que quiero hacer. Por eso mucha gente le tiene miedo a la interfaz de comandos y por eso a mucha gente no le gusta Linux, por ejemplo. Aunque hoy en día Linux ya no se maneja estrictamente con interfaz de comandos, hoy en día Linux ya se puede manejar tal cual Windows, mucha gente le tiene miedo al tema de usarlo porque asumen que se van a enfrentar a la línea de comandos. Sin embargo, las GUI no siempre pueden proporcionar todas las funcionalidades que hay disponibles en la CLI. Las GUI también pueden fallar, colapsar o simplemente no operar como se indica. Por eso se suele acceder a los dispositivos de red mediante una CLI. La CLI consume menos recursos y es muy estable en comparación con una GUI. La familia de sistemas operativos de red utilizado en muchos dispositivos de Cisco se llama Cisco Internetworks Operating System o Cisco iOS, parecido al de Apple. Pero este iOS es de Internet Operating System. Cisco iOS se utiliza en muchos routers y switches de Cisco, independientemente del tipo o tamaño de dispositivo. Cada router o tipo de switch de dispositivo utiliza una versión diferente de Cisco iOS. Otros sistemas operativos de Cisco incluyen iOS XE, iOS XR y NXOS. Como nota, el sistema operativo de los routers domésticos generalmente se denomina firmware. El método más frecuente para configurar un router doméstico consiste en utilizar un explorador web para acceder a una GUI. Cuando habla de un router doméstico, es un router no diseñado para pymes, no diseñado para Small Office Home, sino diseñado para la casa. En otras palabras, el router que nos instala Telefónica, que nos instala Claro, que nos instala Tigo, son routers, y los que compramos por allí para extender nuestra red inalámbrica o configurar nuestra propia red inalámbrica independiente a la del proveedor de Internet, a esos routers accedemos generalmente a través de una página web. Ahora, no significa esto que a los routers y a los switches corporativos no se pueda acceder a través de una GUI con una página web. Sí se puede, pero hay que tener en cuenta que esos servicios para acceder a los routers y a los switches a través de una página web, lo que se constituiría en una GUI, consumen recursos del switch y consumen recursos del router. Y a nosotros como administradores de red lo que nos interesa es que los recursos del switch y los recursos del router se usen para lo que deben ser usados, es decir, para administrar el tráfico de red, para nada más. Por eso,
los administradores de red nos volvemos expertos en comandos escritos en una CLI para configurar y administrar nuestros dispositivos de red. Propósito del sistema operativo. Los sistemas operativos de red son similares al sistema operativo de una PC. Mediante una GUI, un sistema operativo de PC, permite que el usuario realice lo siguiente: utilizar un mouse para hacer selecciones y ejecutar programas, introducir texto y comandos de texto y ver los resultados en un monitor. Un sistema operativo basado en CLI como el Cisco iOS en un switch o router permite que un técnico de red realice lo siguiente: utilizar un teclado para ejecutar programas de red basado en CLI, utilizar un teclado para introducir textos y comandos basados en texto y ver el resultado en un monitor. Ahora, nuestros dispositivos de red no tienen monitor. Eso que asume que debemos conectarnos a ellos de alguna manera que nos permita visualizar lo que está ocurriendo en el dispositivo. Eso lo vemos ahorita. Los dispositivos de red de Cisco ejecutan versiones especiales de Cisco iOS. La versión de iOS depende del tipo de dispositivo que se utilice y de las características necesarias. Si bien todos los dispositivos traen un iOS, un conjunto de características predeterminadas, es posible actualizar el conjunto de características o la versión del iOS para obtener capacidades adicionales. Es decir, usted puede comprar un router que trae, o un switch que trae un conjunto de servicios o de prestaciones y luego puede decidir comprar una actualización, ya no física, ya no de hardware, sino una actualización del software, del sistema operativo, del switch o del router, para ampliar esas capacidades. ¿Qué conjunto de capacidades podemos ampliar? Capacidades de seguridad, capacidades de administración de red, etcétera, etcétera. Pero eso, como les digo, lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. En la figura se muestra una lista de las versiones del software iOS para un switch Cisco Catalyst 2960. Y aquí pues tenemos una imagen que nos muestra versiones de sistema operativo para un switch Cisco Catalyst. En el curso vamos a ver qué significa cada uno de los datos del nombre de los sistemas operativos de los dispositivos Cisco. Esto de LAN, base, K9, MZ, todo esto tiene un significado y lo vamos a ver cuando estemos viendo el tema de software específico de cada tipo de dispositivo. Métodos de acceso. Un switch reenviará el tráfico de forma predeterminada y no necesita configurarse explícitamente para funcionar. Por ejemplo, dos hosts configurados conectados al mismo switch nuevo pueden comunicarse sin ningún problema. Independientemente del comportamiento predeterminado de un switch nuevo, todos los switches deben estar configurados y protegidos. Entonces, cosa importante aquí, un switch funciona tan pronto uno lo saca de la caja, lo conecta a la energía eléctrica, ya lo puede empezar a usar. Y si usted coge sus computadores o cualquier otro dispositivo y los conecta al switch, esos computadores y esos dispositivos se van a poder comunicar. Obviamente, esos computadores deben tener la configuración de red ejecutada para que se puedan comunicar. Pero el switch usted no tendrá que hacerle nada. Sin embargo, hay muchas, pero muchas cosas que se pueden configurar en un switch y que no solamente se pueden configurar, sino que se deben configurar. ¿Por qué? Porque hay algunas de esas cosas que vamos a configurar que están relacionadas con la posibilidad de administración, es decir, con hacer cambios en la red. Cuando tenemos un solo switch no hay problema, pero cuando tenemos un campus universitario donde tenemos
20, 30, 40 switch, entonces ya es necesario tenerlos configurados de tal manera que se puedan administrar. Algunas otras configuraciones están relacionadas con la seguridad. Y recuerden que la seguridad es uno de los 4 factores de las redes confiables o de las 4 características de las redes confiables. Entonces, por eso y por muchas otras cosas es necesario hacer configuraciones a los switch. Ahora, ¿cuáles son los modos que tenemos nosotros para ingresar e interactuar con el Profe, sistema? ¿Sí? una pregunta, pero digamos en el caso de que hayan así 40 switch, ¿hay que configurarlos manualmente uno cada uno o hay como un dispositivo así en plan una USB que uno pueda conectar y se van configurando? ¿O hay Ah, que uno a uno conectarlos manualmente? hay parámetros que necesariamente debes configurar en cada switch. Y hay parámetros que tú puedes configurar en un solo switch y replicar la configuración. ¿Sí? Sí. Generalmente los parámetros de seguridad, muchos de los parámetros de seguridad te toca switch a switch, pero esos son parámetros que tú los configuras cuando llega el switch y ya después casi nunca tocas eso, ¿ya? O no lo tocas en todos los switches al mismo tiempo. Hay otros parámetros relacionados con la estructura de la red que sí pueden cambiar y sí tendrías que hacer los cambios en todos los switches. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? En ese caso hay servicios que permiten que la configuración se replique. Ya, esa era mi pregunta, ¿Listo? gracias, profe. Ok. Entonces, ¿cómo, y buena pregunta esa, cómo vamos a ingresar al switch o al router para interactuar con el sistema operativo y poder hacer configuraciones? Hay 3 métodos básicos. Bueno, 3 métodos que yo lo resumiría en 2. Esto lo podríamos resumir en uno solo y uno sería una variante del otro. El primer método es a través de consola. Vamos a abrir Packet Tracer, regálenme un segundo. Bueno, mientras esto abre, avanzo. El primer método es el método de consola y dice, este es un puerto de administración físico que proporciona acceso fuera de banda a un dispositivo Cisco. Los routers y los switch de Cisco tienen un puerto que está marcado como puerto consola, así se llama. En realidad en inglés dice console. Ese puerto puede tener la forma de un puerto de red Ethernet, es decir, del jack de red parecido al de nuestro computador, o puede tener la forma de un puerto USB, pero en todo caso está marcado como console. Y este puerto permite configuración fuera de banda. ¿Qué quiere decir fuera de banda? Que no se necesita haber hecho ninguna configuración de red para conectarse por consola. El acceso fuera de banda hace referencia al acceso por un canal de administración exclusivo que se usa únicamente con fines de mantenimiento del dispositivo. La ventaja de usar un puerto de consola es que el dispositivo es accesible incluso si no hay servicios de red configurados. ¿Cómo realizar la configuración inicial? Para una conexión de consola se requiere un equipo con software de emulación de terminal y un cable de consola especial para conectarse al dispositivo. Entonces, efectivamente, para conectarnos por consola necesitamos un cable, cualquiera de los 2 puertos que estén disponibles. Si ustedes hacen una búsqueda en internet cable de consola Cisco, les van a aparecer 2 tipos de cable. Un cable que tiene un puerto de RJ en un lado, es el puerto famoso ese de pines de plástico y pines, y del otro lado un puerto parecido a un mouse viejo. A ver, déjenme comparto toda la ventana del navegador. Dejar de compartir. Compartir la ventana. eh, ahí, si nosotros hacemos una búsqueda
Cisco, nos aparecen estos tipos de cable. Por ejemplo, nos aparece este tipo de cable, que es un cable que tiene una entrada o un conector tipo RJ45 y del otro lado tiene un conector RS232. Estos conectores son conectores de parapuerto serial. Esto ya casi no viene en los computadores. Ya casi no viene, por eso este tipo de cable de consola poco lo vemos. Y el otro tipo de cable de consola que viene o que encontramos es este tipo de cable de consola que tiene el mismo jack que el anterior en un puerto y un conector USB en el otro puerto. E incluso encontramos otro. Hay otro tipo de cable de consola. A ver, ese es a ver. Bueno, hay otro que tiene las dos puntas son similares al USB. Bueno, similares no. Una es USB de este tipo y la otra es USB 3.0. Pero todos son cables de consola. Y si nosotros buscamos puerto de consola, que lo podemos ver incluso en el Packet Tracer, pero bueno, esto lo que quiero es el puerto, no el cable. Puerto de consola, por ejemplo, en este dibujo, vamos a buscar Valiente. Pues no se ve bien, pero ahí tenemos la parte de abajo es el puerto de consola y la parte de arriba es un puerto auxiliar. Lástima que no se ve bien. A ver, herramientas. Aunque como les digo, eso lo podemos mirar ahorita en el Packet Tracer. Entonces lo Profe, vemos una más claro. consulta antes de que continúe. ¿Será Sí. que su merced podría regalar de nuevo una explicación a la parte donde explica el acceso de fuera de banda? Es que no comprendí muy bien. A ver, el acceso fuera de banda que hace referencia. Para uno conectarse a un equipo, generalmente necesita que la configuración de red esté hecha, es decir, tú te conectas al equipo a través de la red. Pero aquí cuando hablamos de acceso fuera de banda, significa que estamos usando un canal específico, un medio de conexión específico que no requiere que haya red configurada. ¿Ya? Este Y medio no... eso, y ¿Cómo? ese canal, ese medio, ¿qué sería? ¿Una frecuencia, no? ¿O qué sería como tal, tangiblemente? No, tangiblemente es el cable, o sea, como estábamos hablando ahorita Sí. del cable de consola. Esto es, pues sí, físicamente estamos hablando del cable, ¿sí? Y ya a nivel lógico es una señal de emulación de terminal. ¿Qué es una señal de emulación de terminal? Es una señal que no va por frecuencia de red, sino es una señal como la del video puro, como la del audio puro, como la del audio que sale de un parlante, que no es una señal O compuesta, sea, digamos, por bits profe, lógicos, ¿sí? en el caso de que sea un acceso, o sea, no por fuera de banda, sería ya configurado, como usted dijo, digamos, en una página web a través de un GUI. No, también sería a través de CLI, pero seguiría siendo CLI, pero ya sería un acceso a través de la red. Ah, ok. Profe, ¿Ya? una O sea, pregunta. Estos cables no transmiten señal de red. Estos cables transmiten únicamente impulsos eléctricos, ¿vale? Y esos impulsos ok. eléctricos se interpretan. O sea, el que no es Algo fuera de así, banda, ¿sí? el Dime. que no es fuera de banda sería el acceso a GUI o CLI, ¿no? Esos dos, A sería GUI no o por CLI, fuera de pero banda. a través de la red. Ojo, el Sí, acceso exacto. fuera de banda me permite acceder a la CLI, solamente a CLI. El Profe, una acceso, pregunta. sí, Qué pena, cuando dice configurar por medio de la red es configurar la tarjeta de red, ¿verdad? no. Configurar el dispositivo, pero a través de la red. Ahí, Eso quiere decir que cuando uno lo configura sobre lo que es Shell o el Telnet. Sí, para allá iba, Ah, efectivamente. ok. A ver, miren, ustedes para conectarse a Internet, ¿sí? Para conectarse a Internet, requieren un cable de red o requieren la red Wi-Fi conectada, ¿cierto? Sí, señor. Pero para sacar la señal de su computador a un monitor, ustedes utilizan un cable
ese cable sería más o menos lo que es fuera de banda. ¿Por qué? Porque viene una señal que no es una señal de red, es una señal de impulsos eléctricos digitales o análogos que se convierten en imagen. Eso es lo mismo. Esta conexión es como si fuera una conexión a una especie de monitor, pero es un poco más avanzada. ¿Por qué? Porque aparte de permitir sacar imagen, también permite enviar y recibir texto, o sea, comandos, ¿ya? Pero el término fuera de banda se refiere a que no hay red configurada, o sea, no es un tráfico de red, es simplemente señales eléctricas a través de este cable. A eso se refiere, ¿vale? Ahora, ¿a dónde conectamos estos cables? Estos cables generalmente los conectamos una punta al router, cualquiera de estas, esta que parece un USB o esta otra la conectamos al router, y esta otra la conectamos a nuestra computadora, ¿sí? La conectamos a nuestra computadora. Este medio de conexión por consola tiene una característica. Como usted requiere este cable o cualquiera de los que se le parecen, ese o cualquiera de los que se le parecen, entonces usted esto lo va a hacer únicamente cuando tiene el router o el switch en la mano. Esto no lo puede hacer. Ah, miren, aquí. Ah, bueno, está igual. Esto no lo pueden hacer remotamente. O sea, usted necesita estar junto al switch o junto al router para hacer eso. Pero es lo que normalmente pasa cuando usted acaba de comprar el switch o cuando acaba de comprar el router y lo va a configurar por primera vez. Es decir, lo acaba de sacar de la caja. Usted lo tiene en la mano, conecta el cable de consola al router, conecta el cable de consola a su computador y empieza la configuración. Para eso necesita un software de emulación de terminal. Esos software de emulación de terminal por acá abajo están. Ya les muestro. Entonces, ¿qué nos debe quedar claro ahora? Este concepto puede ser enredado, pero ahorita lo vamos a entender mejor. ¿Qué nos debe quedar claro? Cuando no tengo red configurada en el dispositivo y tengo el dispositivo cerca, utilizo conexión de consola con un cable de consola y un software de emulación de terminal, ¿sí? ¿En qué casos pasa esto? Digamos, cuando uno lo saca nuevecito, donde está nuevecito el router, Normalmente cuando no está hace eso. nuevo. Ah, ok. Normalmente. Ya después, usted no va a configurar sus dispositivos con el cable de consola, salvo que se haya dañado. O sea, se dañó la unidad de almacenamiento del switch o del router, no hubo más remedio que cambiársela, entonces otra vez lo configuramos por consola. Pero salvo ese caso, esos dos casos, que está nuevo y que se dañó el almacenamiento, el sistema operativo del dispositivo, lo vamos a configurar a través de la red, ¿ya? Estos tres casos, tanto en consola, o sea, fuera de banda, como en banda a través de la red, nos permiten usar la CLI y va a ser el método elegido por nosotros, la CLI. Pero cuando el dispositivo tiene red configurada, también existe la posibilidad de acceder a través de un navegador web. Pero esa posibilidad no viene habilitada por defecto. Esa posibilidad toca habilitarla. Y como les decía, consume recursos y no se puede habilitar en los dispositivos, solo en algunos. Ahora, aparte de consola, ¿de qué otra manera me puedo conectar? Me puedo conectar por Secure Shell o SSH o por Telnet. Ambos son a través de la red. Vamos a mirar qué nos dice la documentación. SSH es un método para establecer de manera remota, ya no necesito el router al lado, ni el switch, una conexión CLI segura a través de una interfaz virtual por medio de una red. A diferencia de las conexiones de consola, las conexiones SSH requieren servicios de red activos en el dispositivo, incluida una interfaz activa configurada con una dirección. La mayoría de las versiones de Cisco iOS incluyen un servidor SSH y un cliente SSH que pueden utilizarse para establecer sesiones SSH con otros dispositivos. Telnet. Telnet es un método inseguro para establecer una conexión, una sesión CLI de manera remota a través de una interfaz virtual por medio de una red. A diferencia de SSH,
Telnet no proporciona una conexión segura y encriptada y solo debe usarse en un entorno de laboratorio. La autenticación de usuario, las contraseñas y los comandos se envían por la red en texto simple. La mejor práctica es usar SSH en lugar de Telnet. Cisco iOS incluye un servidor Telnet y un cliente Telnet. Entonces, por consola, directamente con un cable al dispositivo. Por SSH, me puedo conectar al dispositivo a través de la red. SSH es el método recomendado. ¿Por qué? Porque SSH es seguro. Es decir, toda la información que usted envía desde su computador hasta el dispositivo va encriptada. Si alguien en el medio, en la red, captura esa información, la puede capturar, pero no la puede descifrar. Entonces, digamos que su configuración y sus contraseñas van a permanecer seguras. Telnet también me permite conectarme a través de la red, pero Telnet es un protocolo antiguo que no tiene seguridad. Entonces, si alguien captura la información en la red, y creo que hay un laboratorio en este capítulo, en este módulo de captura de información en la red, si alguien captura la información en la red, ¿qué ocurre? La va a poder ver. Va a poder ver las contraseñas que usted está asignando, las direcciones que usted está asignando. Y como ya tiene toda esa información, va a poder atacar su red. ¿Listo? Ahora, Básicamente la diferencia entre ellos dos es como la encriptación, ¿no? Entonces, la es como encriptación es básicamente la diferencia, la seguridad. De resto son exactamente iguales, pero la seguridad. Y recuerden que, ojo, usted puede estar configurando un switch o un router que tiene aquí en su propia empresa, pero usted puede ser el administrador de una red que está del otro lado del mundo. Entonces usted está conectado a un switch del otro lado del mundo. ¿Sí? Entonces imagínese cuántas posibilidades hay de que alguien intente capturar esa información en toda la internet. Muchísimo. Dice a modo de nota, algunos dispositivos como los routers también pueden admitir un puerto heredado auxiliar utilizado para establecer una sesión CLI de forma remota a través de una conexión telefónica utilizando un módem. Al igual que la conexión de consola, el puerto auxiliar también es una conexión fuera de banda y no requiere la configuración ni la disponibilidad de ningún servicio de red. Pero en este caso, en el caso de la conexión auxiliar, que ya es poco frecuente, usted necesita tener un aparato que es un módem al cual usted va a llamar por teléfono desde su computadora, desde un módem instalado en su computador. Lo que pasa es que ahora eso casi no se ve, pero anteriormente uno compraba un computador y uno de los accesorios que compraba era un fax modem que permitía enviar fax desde el computador y al mismo tiempo permitía conectarse a internet. De hecho, ese aparato era el que hacía el ruido que el otro día veíamos de las conexiones viejas a internet. Entonces, igualito, usted marcaba un número telefónico desde su computador, ese número telefónico timbra en el otro lado, contesta el módem y el módem le hace el puente hasta el dispositivo. Pero eso está en desuso hoy en día. Programas de emulación de terminal. Los programas de emulación de terminal son los programas que nos sirven para conectarnos a una CLI, ya sea Telnet, ya sea SSH o incluso en consola. Entonces, nos dice, existen varios programas de emulación de terminal que puede usar para conectarse a un dispositivo de red, ya sea mediante una conexión en serie a través de un puerto de consola o mediante una conexión SSH o Telnet. Estos programas le permiten aumentar la productividad mediante ajustes de tamaño de ventana, modificaciones de los tamaños de fuente y cambios en los esquemas de colores. Aquí Cisco nos presenta tres programas. Vamos a poner esto en... Nos presenta el PuTTY, P-U-T-T-Y. Este es el más usado, digamos, a nivel doméstico. Es el más usado y es el que yo le recomiendo que usemos pues ahora en estos escenarios de aprendizaje. El PuTTY, ¿qué nos permite? Nos permite hacer conexiones de red a través de consola. Nos permite hacer conexiones RAW. RAW quiere decir que simplemente se envían paquetes y se reciben datos, o sea, se envían datos y se reciben datos sin ningún formato específico, pero nos permite hacer conexiones
Telnet, conexiones SSH y conexiones seriales. Cuando nosotros nos vamos a conectar por consola, lo que usamos es una conexión serial. Cuando nos vamos a conectar por Telnet, es una conexión, por SSH es una conexión SSH, por Telnet es una conexión Telnet. R-Login es un protocolo parecido a SSH, parecido, pero no exactamente igual. Y R es de remote login. Pero digamos que en Cisco, ¿qué tenemos? Telnet y SSH y serial cuando utilizamos cable de consola. Cuando nosotros nos conectamos por Telnet o por SSH, necesitamos aquí especificar la dirección del dispositivo, es decir, la dirección de red del dispositivo al que nos vamos a conectar. Cuando nos conectamos por el puerto serial, es decir, por consola, necesitamos especificar aquí serial, y aquí el puerto de comunicaciones de nuestro computador. Ese puerto de comunicaciones de nuestro computador es un puerto que se denominan COM. Generalmente empiezan en COM1, COM2, COM3, COM4 y así sucesivamente. Más adelante vamos a ver cómo accedemos a esos puertos. Otro programa es el Teraterm. Es otro programa muy similar al PuTTY que también nos permite hacer conexiones Telnet, SSH u otro tipo de conexión. Y otro programa también muy utilizado es el Secure CRT. Este Secure CRT, bueno, no recuerdo si tiene una versión gratis, pero dentro de las cosas que tiene es que ya este nos permite tener múltiples conexiones al mismo tiempo y cosas de esas. Pero también pues nos permite hacer más o menos lo mismo que tenemos o que tendríamos con PuTTY. Ahora, estos programas tienen una ventaja todos, que nosotros podemos establecer los parámetros de conexión, cualquiera que sea, colocarle un nombre y decirle que lo guarde. Y aquí nos va a aparecer la lista de todas las conexiones que tengamos configuradas. Entonces aquí podríamos colocar conexiones a Switch 1, Switch 2, router 10, router 20, router en Bogotá, router en Cali, router Medellín, Switch LAN no sé qué en Pereira, etcétera, etcétera. No se preocupen que todo esto lo vamos a Profe, ir. una pregunta. Dígame. ¿Por qué siempre utilizan puerto 22 y en otros equipos puerto 23? ¿Por qué puerto 22 y por qué puerto 23? Bueno, vamos a salirnos un tris, que esa pregunta es buena. Vamos a salirnos un momentito les voy a compartir toda la pantalla, dejar de presentar. Journal. Y vamos a compartir toda la pantalla. Toda la pantalla. Bueno. A ver, si recuerdan que les dije que para comunicarse en red se necesitaban direcciones, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que esto es un computador que se cayó y está, pues, un servidor que se cayó y, pues, está maltratado. Porque está todo feo. Nosotros tenemos aquí una conexión a la nube, es decir, a Internet, y tenemos una conexión a este server. Este server debe tener una dirección. Esa dirección normalmente va a ser una dirección IP y como dirección IP va a ser algo así como 200.21.200.30, por ejemplo. Vamos a suponer que esa es la dirección IP. ¿Por qué es así? Como la acabo de escribir, por ahora no importa. ¿Vale? Pero esa es su dirección. Ahora, en este servidor yo puedo tener un servicio web, puedo tener un servicio SSH, que no solamente los dispositivos Cisco lo tienen, los servidores tienen SSH. Puedo tener un servicio Telnet, sería tonto, pero puedo tenerlo. Puedo tener un servicio de correo, SMTP se llama el servicio de correo. Puedo tener, bueno, cualquier otra cantidad de cosas. Ahora, yo le digo aquí a mi computador que me quiero conectar con la página web que está en este servidor. Normalmente, ¿por dónde accedemos a las páginas web? Por navegador. Por el navegador, exactamente. Entonces yo hago una petición a la página web de ese servidor.
y esa petición viaja por la internet y llega aquí al servidor. Pero esa petición trae la dirección IP del servidor. ¿Y cómo sabe el servidor esa información, esa petición que le está llegando, ese flujo de datos que le está llegando? ¿Qué manera tiene él de saber que es para la página web y no que es para el SSH, el Telnet o el SMTP? A través de un segundo direccionamiento al que le llamamos puerto. Puerto. Y cada uno de estos servicios tiene un puerto en el que escucha. Por ejemplo, el web es el puerto 80 y el puerto 443. ¿El 80 cuándo? Cuando la página es una página HTTP. ¿El 443 cuándo? Cuando la página es una página HTTPS. La diferencia entre estos dos es que este es como el Telnet y este como el SSH. Este es seguro y este es inseguro. El SSH, puerto 22. El Telnet, puerto 23, creo que es. El SMTP, puerto 25. Y así sucesivamente. Entonces, cuando yo mando una petición, no solamente mando la dirección IP, sino que también junto con eso mando el puerto al que va. 80, 443, 25 o lo que sea. Es como cuando uno llama a una empresa y uno marca el número de la empresa. Nada, si el número es 601-262-7700. Y cuando le contesta la central telefónica, le dice, si conoce el número de la extensión, márquelo. 101 para tal cosa, 102 para no sé qué, es exactamente lo mismo. Su navegador llega y marca el número telefónico que es la dirección del servidor. 221-230. Y llegó aquí. Cuando llega aquí, el servidor le dice, bueno, sí. 443 para el web, 22 para el SSH, 23 para el Telnet, 25 para el correo. Y su paquete de información ya lleva la extensión puesta. Y con eso es que él se conecta al proceso o al servicio correcto dentro de su servidor. Ahora, su propio computador también va a recibir una respuesta, ¿sí? Va a recibir una respuesta que va a venir de internet para acá. ¿Eso qué quiere decir? Que esa respuesta también debe llegar a la dirección de su equipo. Vamos a poner una dirección aquí, 192.168.1.24. ¿Sí? Pero también necesita un puerto. Pero ¿qué pasa con el puerto de su computador? Que su computador, como no es un servidor, como no tiene un servidor web, ni un SSH, ni un Telnet, ni un SMTP, que lo puede tener, pero vamos a asumir que en este momento no lo tiene. ¿Qué ocurre? Que su computador, cuando hace la petición, el navegador le pide al sistema operativo que le cree un puerto. Y ese puerto que el sistema operativo le crea es el puerto 4284, por ejemplo, ese número de puerto. Y su petición a Internet no solamente va con la dirección de destino y el puerto de destino, sino que también lleva la dirección de origen y el puerto de origen. Entonces, cuando el servidor le contesta a ese puerto que usted le informó. ¿Y ese puerto quién lo tiene asociado? ¿O quién está oyendo ahí en ese puerto? Vamos a simular que en un puerto es como si fuera una extensión telefónica en la que hay alguien oyendo, esperando respuesta. ¿Quién está oyendo en ese puerto? Pues su navegador web que hizo la petición. Entonces, ¿por qué aquí siempre aparece los O sea, puertos y eso como... es como, Sí, eso es como un protocolo, o sea, siempre es así, los servidores siempre están configurados así, 23, 22, sí, 80, 443 y así. O sea, es como un sí, protocolo. eso es un estándar, exactamente. Eso es un estándar y los servidores siempre están configurados así. Ahora, ojo, es un estándar, pero en algunas situaciones, en algunos servidores, por ejemplo, sobre todo el puerto de SSH, uno que hace, como uno es quien administra la red y uno es el que se va a conectar ahí por SSH, uno cambia ese puerto. ¿Para qué? Porque pues obviamente los hackers saben que ese estándar existe y si quieren atacar tu servicio SSH, te atacan por ahí, te atacan ese puerto. Entonces en algunos servidores uno puede cambiar ese puerto. En servidores web también lo puede cambiar. Pero ¿qué ocurre? ¿Cuándo puedes tú cambiar tu puerto de tus páginas web? Cuando son páginas de intranet. ¿Por qué? Porque no va a entrar todo el mundo, solamente va a entrar la gente que tú quieras y tú le das la dirección y el puerto exacto. ¿Ya? Pero si Google mañana cambia su puerto
de 443 a cualquier otra cosa, pues mañana cuando todos escribamos google.com simplemente, pues no va a pasar nada, no vamos a poder acceder, ¿vale? De hecho, cuando uno accede a una página que tiene un puerto diferente o cambiado, entonces uno lo que hace es que escribe, por ejemplo, a ver, centro, no sé, aquí como... Bueno, a ver, si Google cambiara su puerto, nosotros tendríamos que entrar como Google, .google.com y tendríamos que escribir dos puntos y el nuevo puerto. Por ejemplo, el 4582. Tendríamos que hacerlo de esa manera. Escribir HTTPS y tendríamos que escribir la dirección completa con el HTTPS www.google.com, dos puntos y el puerto. Entonces, cuando ustedes vean en una dirección que les dan esos dos puntos y el puerto, es porque el administrador de esa red, por alguna razón, dijo, yo no quiero escuchar por el 443, yo quiero escuchar por este otro puerto. ¿Ya? Y por eso, pues, se obliga a todos los que van a usar esa red o esa página web a entrar por ese otro puerto. Y toca especificarlo. Gracias, profe. Listo. Esto lo vamos a ver más adelante, pero bueno, ya tuvimos un acercamiento al tema. Listo, vamos a mirar. Listo. Aquí nos dice, ¿qué método de acceso sería el más apropiado si intentamos, a ver, si estamos en un cuarto de equipamiento con un switch nuevo que necesita ser configurado? ¿Console? Consola. Console, exactamente. Switch nuevo. ¿Qué método de acceso sería el más apropiado si el administrador le dio un cable especial y le dijo que lo usara para configurar el switch? La consola, ¿no? La consola. La consola nuevamente, un cable especial, porque los otros son cable de red común y corriente. ¿Qué método de acceso sería el más apropiado para acceso en banda al Cisco iOS a través de una conexión de red? Telnet y Telnet. SSH. CCA. Perfecto, Telnet de SSH. ¿Qué método de acceso sería el más apropiado si su manager, su gerente, le dice que no puede acceder al router en otra ciudad a través de internet y le provee con la información de acceso al teléfono, perdón, de acceso al router a través de una conexión telefónica? Ouch. Ahí sí no sería con consola, tendría que ir personal o No, le da acceso telefónico con el puerto auxiliar, como dijo el compañero. ok. Vale, check. Listo, great job. Pues, es poco usado, pero bueno, de todo se ve. Primary Command Modes, modos de comando primario. A ver. Modos de comando primario o principales. ¿A qué hace referencia? Cuando nosotros nos conectamos a un dispositivo Cisco, y ya aquí, ahí ven mi packet tracer. ¿Sí? Sí, señor, ahí lo vemos. Ok. Entonces, yo voy a poner un switch acá. Voy a colocar un computador. Vamos a colocar un computador, vamos a colocar un laptop acá. Como es nuevo, yo no tengo acceso a la red y vamos a mirar aquí nuestros famosos puertos, Original Size, puertos y miren, aquí está el puerto de consola de este dispositivo, ¿sí? Y tiene pues los puertos de red. Entonces, como está nuevo, yo no me puedo conectar a un puerto de red, yo necesito conectarme a través del puerto de consola. Vamos a mirar nuestro laptop y vamos a hacerle zoom in y vamos a mirar nuestros puertos que tenemos. Tenemos un puerto Ethernet, perdón, tenemos un puerto Ethernet, tenemos puertos USB y este asumo que es el puerto de consola que tenemos ahí. Vamos a conectarnos a través de nuestro cable de consola y él nos dice, ¿a cuál puerto? Pues al puerto RC232. ¿A cuál puerto en el switch? Pues al puerto de consola. Y en este momento tenemos una conexión con nuestro switch.
Ni siquiera el laptop tiene configuración de Internet ahora mismo. Esos puertos RS232, vamos a mirar cómo se veían. Puerto RS232. Esto ya no viene, pero antes venía en los computadores. Venía un puerto de este tipo, que se parece al puerto de los monitores VGA. Y este puerto RC232 era donde normalmente se conectaba el mouse, aunque el que venía en el computador era este, el puerto macho. Y ahí normalmente se conectaba el mouse. Y esto es un convertidor de puerto RC232 a USB. ¿Para qué? Para los computadores modernos que no tienen puerto RC232, le conectamos esto por USB y podemos conectar nuestro cable de consola convencional aquí también. Entonces, ya tenemos nuestro PC conectado. Ahora, ¿qué necesitamos? Si nosotros entramos aquí, necesitamos ir a los programas, perdón, al desktop, a nuestros programas de nuestro computador. Este desktop sería más o menos lo mismo que el escritorio. Y aquí necesitamos buscar un programa de emulación de terminal, como el PuTTY o el TeraTerm o cualquier cosa de esas. En este caso, aquí se llama terminal. ¿Y qué nos dice? Nos dice, oiga, ¿cómo nos vamos a conectar? Nos vamos a conectar a través de esta configuración que tenemos aquí, y esta configuración, digamos, es la configuración estándar. Si nosotros miráramos PuTTY, si lo tengo, afortunadamente. Si nosotros miramos PuTTY y decimos, oiga, me quiero conectar por serial, miren que él también me dice velocidad 9600, 9600, es la configuración por defecto. Eh, Serial line COM1. Aquí pues el Packet Tracer no emula cuál puerto porque solamente tiene uno, entonces él dice, bueno, el único que hay. Y esto de bits de parada y otras cosas que también ¿cómo se llama? Son estándar, los podemos encontrar aquí en serial. Con 1, 9600 bits de datos, 8 bits. ¿Qué quiere decir 8 bits de datos? Que son 8 impulsos eléctricos que llevan los datos. Bits de parada, un bit. Hay un bit que se envía después de esos 8 para decir, oiga, ya no voy a enviar más datos, o mejor dicho, aquí termino y empiezo a enviar otros datos. La paridad es un tema que dice si los datos deben ir en bits, en pares o impares. Y el control de flujo, esto es cómo se controla la comunicación, pero a nivel de hardware, es decir, el mecanismo que se establece para determinar si los datos están llegando bien, están llegando mal, etcétera, etcétera. Pero digamos que esto es un estándar que generalmente se deja así. En el PuTTY lo tendríamos aquí, casi nunca vamos a mover esto, y aquí en sesión lo que vamos a especificar el número del COM y la velocidad. Ahora, ¿yo cómo sé cuál es el número del COM? Pues entro a mi computador, a mi PC, y le digo, me voy al administrador de dispositivos. Bueno, en Windows 11 creo que lo tengo aquí. Clic derecho, terminal, administrador de dispositivos. Me voy a mi administrador de dispositivos y dentro de todos los dispositivos que tengo, hay algo que aparecen como puertos COM. Cuando no aparecen es porque no tenemos ninguno instalado. Dispositivos de seguridad, hardware, impresora, efectivamente, no tengo puertos COM instalados. Pero aparecen así como COM y MP3. Perdón, COM y LPT. Entonces, cuando le aparece esos puertos COM, usted simplemente despliega y ahí le aparece COM1, COM2, COM3, COM4, todos los que tenga configurado. Generalmente le va a aparecer uno, que es el que corresponde al dispositivo que usted acaba de conectar. Ahora, a mí no me aparece en este momento porque, como les digo, los computadores ya no vienen con eso. Pero si nosotros cogemos un aparatito de estos, o del conversor, o este conversor, y lo conectamos, inmediatamente el computador lo detecta y le agrega el puerto COM correspondiente. Entonces, ahora que ya abrí el emulador de terminal, simplemente le digo OK, y como ven, en ese OK, inmediatamente tengo
una conexión o un montón de datos y ya estoy conectado al switch. Simplemente con decirle, oiga, vamos a cerrarlo. Simplemente con decirle terminal y ok, no tengo que cambiar nada. Ya estoy conectado. Vamos a cerrar esto. Turn off for packet tracers. Simplemente con eso ya estoy conectado al switch. Entonces, esto que estoy viendo es un programa dentro de este PC, pero lo que estoy viendo aquí adentro es el sistema operativo del switch. Ahora, cuando estoy dentro del switch, tengo varios modos de comando, que es lo que vamos a ir viendo ahora. Esos modos de comando, ¿cuáles son? Modo de ejecución de usuario. Este modo de ejecución de usuarios tiene capacidades limitadas, pero resulta útil en caso de algunas operaciones básicas. Permite una cantidad limitada de comandos de monitoreo básico, pero no permite la ejecución de ningún comando que podría cambiar la configuración del dispositivo. El modo exec de usuario, o sea, el modo de ejecución de usuario, el modo exec de usuario se debe reconocer por la petición de entrada clic que termina en el símbolo mayor que. Entonces, si nosotros vemos en nuestro packet tracer, estamos en el modo exec de usuario. ¿Por qué? Porque tenemos como final del prompt o de la entrada del sistema el símbolo mayor que. Lo otro que aparece es el nombre del dispositivo. Aquí aparece switch. ¿Por qué? Porque no le hemos puesto nombre a este switch. Cuando le pongamos nombre, aquí aparecerá el nombre del dispositivo. Modo privilegiado. El modo privilegiado permite ejecutar comandos de configuración. Un administrador de redes debe acceder al modo de ejecución privilegiado. Solo se puede ingresar al modo de configuración global y a los modos de configuración más altos por medio del modo exec con privilegios. El modo exec con privilegios o modo exec privilegiado o modo de ejecución privilegiado se puede reconocer por la petición de entrada que termina con un símbolo numeral. ¿Cómo entramos al modo privilegiado? Desde el modo de usuario, de exec de usuario, escribimos enable. Perdón. Es con B larga, profe. Sí. Hay una tecla para parar eso, pero a mí siempre se me olvida cuál es. Sin embargo, esto tiene un truco. Listo. Enable. Lo que pasa es que está en una del lado de la otra. Enable. E inmediatamente tenemos o entramos al modo de ejecución privilegiado que tiene un símbolo numeral. ¿Vale? Y pues Profe, nuevamente qué pena, disculpe. ¿Cómo hace para parar para parar? hay una combinación de teclas que te funciona en la vida Mm, real con Shift F6, algo así. Esa neurona se me murió y siempre me toca buscarla en internet como es. Y hay una manera de desactivar esta búsqueda completamente. Pero en el Packet Tracer, ¿qué hice? En el Packet Tracer me vine aquí y le di en el símbolo de adelantar. Esto lo que hace es que el tiempo corra más rápido y el dispositivo pues termina más rápido lo que estaba haciendo. Ok. ¿Ya? Entonces, Enable, estoy en el modo exec privilegiado. Si quiero salir de ese modo, puedo decir exit simplemente y estoy otra vez en el modo de usuario. Nuevamente Enable y estoy en el modo privilegiado. O puedo decir disable y nuevamente estoy en el modo de usuario. Miren la diferencia. Si yo digo enable y luego digo disable, paso inmediatamente al modo de usuario. Pero si digo enable y digo exit, me saca de la consola por completo, ¿vale? Y me toca dar enter para volver a quedar en el modo de usuario. Y hay muchos más modos. Entonces, en este modo tengo poquitos comandos y son solamente comandos para monitorear. En este modo tengo algunos comandos de configuración y puedo entrar a los modos de configuración. Puedo entrar a los modos de configuración. Alguien escribió control mayúscula 6. Efectivamente, control mayúscula 6 permite
cancelar eso. De hecho, aquí en la documentación está un poquito más adelante. Gracias. Sí, gracias. Bueno, entonces acá lo tenemos. Modo exec de usuario. El modo permite acceso a solo un número limitado de comandos de monitoreo básico y a menudo se le conoce como modo de visualización. Y así lo van a ver como switch y router cuando no tienen nombre los dispositivos y el símbolo mayor que. Modo exec privilegiado. Este modo permite el acceso a todos los comandos y funciones y el usuario puede usar cualquier comando de monitoreo y ejecutar la configuración y comandos de administración. Y lo reconocemos por el signo numeral. Modo de configuración y modos de subconfiguración. Para configurar el dispositivo, el usuario debe ingresar al modo de configuración global, que normalmente se denomina Global Config o modo de configuración global. Desde el modo de configuración global se realizan los cambios en la configuración de la CLI que afectan a la operación del dispositivo en su totalidad. El modo de configuración global se identifica mediante el mensaje que termina con config numeral, después del nombre del dispositivo, algo así como config, como switch, y ya no tiene solamente el numeral, sino que tiene la palabra config entre paréntesis. Antes de acceder a otros modos de configuración específicos, se accede al modo de configuración global. Desde el modo de configuración global, el usuario puede ingresar a diferentes modos de subconfiguración. Cada uno de estos modos permite la configuración de una parte o función específica del dispositivo iOS. Dos modos de subconfiguración comunes incluyen la configuración de línea y la configuración de interfaz. Ya las vamos a ver en práctica. Cuando se utiliza la CLI, el modo se identifica mediante la línea de comandos que es exclusiva de este modo. De manera predeterminada, cada petición de entrada empieza con el nombre del dispositivo. Después del nombre, el resto de la petición de entrada indica el modo. Por ejemplo, el indicador predeterminado para el modo de la configuración de líneas es config line. Y el prompt o el modo de entrada por defecto para la configuración de interfaces es config if. ¿A qué hace referencia esto? Estamos en el modo, vamos a exit, entramos y estamos en el modo de exec de usuario. Si quisiéramos configurar algo, entramos al modo privilegiado, al modo de ejecución privilegiado. Para entrar a una configuración global del dispositivo, escribimos configure terminal. No tienen que preocuparse por aprenderse todo en este momento. Más adelante lo vamos a ver en detalle. Y en Configure Terminal estamos en el modo de configuración global. En este modo de configuración tenemos la posibilidad de configurar cosas que son globales a todo el dispositivo. Hay configuraciones globales a todo el dispositivo como el nombre del dispositivo, ¿sí? Pero hay otras como las configuraciones de línea. ¿Y qué son las líneas? Son los canales de comunicación que me permiten conectarme a través de consola, a través de Telnet o a través de SSH. Esos modos de configuración, accedemos a ellos y vamos a quedar en un modo de configuración de línea o la configuración de interfaz. ¿Qué son las interfaces? Son los puertos del switch. Recuerdan que les dije que cuando hablamos de switch hablamos de puertos y cuando hablamos de router hablamos de interfaces. Sin embargo, a la hora de configurarlos se llaman interfaces en ambos dispositivos. Entonces, si yo quiero entrar al modo de configuración de interfaces, por ejemplo, digo interface path Ethernet 0/0, por ejemplo. 0/1, perdón. Y aquí ya estoy en un modo de configuración de interfaces. ¿Por qué lo sé? Porque dice config if. Ahora, si quiero salir del modo de configuración de interfaces, puedo hacer end o puedo hacer exit. Vamos a darle exit y quedo nuevamente en el modo de configuración global. Si quiero ingresar al modo de configuración de líneas, por ejemplo, de la consola, ahí estoy en el modo de configuración de la consola.
¿Qué puedo configurar en la consola? Si nosotros recordamos, puedo salir de aquí dando exit, 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 y ahí ya salí de la consola incluso. Si nosotros recordamos, simplemente con tener el cable conectado, ya puedo entrar aquí. Pero eso pues es una falla de seguridad, porque aunque se supone que esto está en un cuarto encerrado, la idea es protegerlo para que nadie llegue y conecte un cable, conecte un computador y empiece a sabotearme la red, por ejemplo, porque por alguna razón tuvo acceso a la red. Entonces, cosas que yo puedo configurar en la consola, en la línea de consola, es, por ejemplo, un password, para que cuando me conecte por consola emita un password, entre otras cosas. Pero entonces, volviendo, tenemos el modo de usuario, el modo privilegiado, el modo de configuración global, el modo de y los modos de subconfiguración de interfaces y modo de subconfiguración de las líneas, por ejemplo. Y no solamente tenemos las líneas de consola, sino que también tenemos las líneas de SSH y Telnet que se llaman BTY. Entonces es line BTY 015. Ahorita mismo no les explico qué son cada una de estas cosas que estoy colocando acá, porque como les digo, las vamos a ver. Entonces es lo importante. Y profe, todos estos comandos funcionan igualito si uno está pues haciéndolo presencial, ¿no? Así uno Sí, conecta. tal cual, así como los ves aquí, tal cual funcionan en el router o en el switch normal. Y funciona lo mismo. Tú te conectas tu cable, abres el PuTTY, le dices que es serial, le dices que abra la conexión y así tal cual como lo acabas de ver aquí, tal cual te funciona. Y los comandos son exactamente los mismos. Vale, profe, quería saber eso, gracias. ¿Listo? Entonces, tenemos modo de usuario, modo privilegiado, modo de configuración global, submodo de configuración de interfaces, submodo de configuración de líneas y hay muchos otros que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Entonces, ¿cómo sé yo que estoy en el modo de configuración global? Porque tengo un config. ¿Cómo sé yo que estoy en un submodo de configuración? Porque tengo el config guión alguna cosa. ¿Sí? ¿Cómo sé yo que estoy en el modo privilegiado? Porque simplemente tengo el numeral. ¿Cómo sé que estoy en el modo de usuario? Porque tengo el signo de mayor que. Eso es lo importante que aprendamos por ahora de este tema. Sin embargo, ya los vamos a ir viendo. Video, iOS Clip Primary Command Modes. Esto es un video que nos muestra los modos de usuario o los modos de configuración del router. Estos videos, cuando le damos play, tienen por acá la posibilidad de establecer Let's subtítulos examine the Cisco en iOS español. command modes. Y ahí I'll tenemos click on subtítulos. PC1, click on the Pero terminal este es emulation. básicamente lo mismo que yo les acabo de mostrar, así que no le perdamos tiempo. Navegación entre los modos es exactamente lo mismo que les acabo de mostrar. Con el enable, el line console 0, el exit para salir de un modo a otro modo superior. Sin embargo, vamos a leer. Se utilizan varios comandos para pasar dentro o fuera de los comandos de petición de entradas. Estos comandos de petición de entrada normalmente los vamos a encontrar referidos en la documentación como prompt. Para pasar del modo exec de usuario al modo exec con privilegio, ingresamos enable. Utilizamos disable para salir del modo exec privilegiado y volver al modo exec de usuario. Ya vimos que podemos utilizar disable o podemos utilizar exit que nos saca de una vez de la conexión. El modo exec con privilegios se puede llamar modo enable. Es decir, en lugar de acordarnos de exec con privilegios, decimos entremos al enable para de contar. Para entrar y salir del modo de configuración global, usa el comando configure terminal. Desde el modo exec privilegiado. Para volver al modo exec privilegiado, ingresa el comando exit de la configuración global. Existen diversos tipos de modos de subconfiguración. Por ejemplo, para ingresar al modo de subconfiguración de línea, utilice line seguido del tipo de línea de administración y el número al que desea acceder.
Use el comando exit para salir de un modo de subconfiguración y volver al modo de configuración global. Entonces, línea tiene dos parámetros. Line, console para configurar la consola y el número del puerto. La consola generalmente es una sola, que es 0. Entonces, generalmente para entrar al modo de configuración de la consola o de la conexión por consola, vamos a escribir line console 0. Para salir de ese modo, vamos a escribir exit. Las otras líneas son las de conexión Telnet y conexión SSH. Esas líneas de conexión Telnet o conexión SSH, vamos a entrar al modo Enable, con T, y aquí ya están viendo una característica, los comandos no necesito escribirlos completos, sino que simplemente no haya lugar a equivocaciones cuando en la abreviatura. Si hay lugar a equivocaciones, el router nos dice, no sé a qué quieres hacer, o el switch. Y para entrar a la configuración de Telnet o SSH, las líneas se llaman BTY. Ahora, las líneas BTY sí van de 0 a 15. ¿Qué quiere decir? Que se permiten 16 conexiones simultáneas al dispositivo. Desde la conexión 0 hasta la conexión 15. La conexión 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así sucesivamente hasta el 15. Entonces, por eso decimos que queremos configurar la line BTY de la 0 a la 15. Generalmente no configuramos solamente la 0, solamente la 1, solamente la 2, salvo raros casos. Generalmente configuramos todas y lo que hacemos, bueno, generalmente a este nivel. Y lo que hacemos es que las especificamos desde dónde queremos empezar hasta dónde queremos terminar y las configuramos todas allí. ¿Vale? ¿Para qué puedo querer configurarlas en grupos diferentes? Para tener Telnet en unas y SSH en otras, por ejemplo. Pero no es buena idea tener eso, tener Telnet habilitado. Pues vamos a configurar SSH en todas, de la 0 a la 15 conexiones que nos permite. ¿Vale? Entonces, a eso se refiere con configuración de líneas. Como les digo, todavía no tienen que aprenderse esto. Esto lo vamos a seguir viendo. Solo quiero que tengan claro que es configuración de línea. Para pasar de cualquier modo de subconfiguración al modo exec privilegiado, ingrese el comando END o ingrese la combinación de teclas Control Z. O sea, si usted está en cualquier modo de configuración, ya sea el global o la configuración de líneas o la configuración de interfaces o lo que sea, y escribe END, va a quedar en el modo privilegiado, en el modo exec privilegiado o en el modo enable. Si escribe exit, va a salir del modo de configuración de líneas al modo de configuración global, es decir, va a subir un nivel o va a bajar un nivel, depende cómo lo queramos ver. Para trasladarse directamente desde un modo de subconfiguración a otro, vea cómo después de seleccionar una interfaz, el comando de petición cambia. Entonces, si estamos en el modo de configuración de línea, podemos trasladarnos inmediatamente al modo de subconfiguración de interfaz, simplemente escribiendo el comando correspondiente. Navegación entre los modos iOS. Este video es exactamente lo mismo que acabamos de hacer, sin embargo, ustedes lo pueden ver más adelante. Comprobador de sintaxis. Vamos a mirar una nota sobre las actividades del verificador de sintaxis. Cuando esté aprendiendo a modificar las configuraciones de los dispositivos, es posible que desee comenzar en un entorno seguro que no sea de producción, antes de probarlo en equipos reales. NetACAD le ofrece diferentes herramientas de simulación para ayudarle a desarrollar sus habilidades de configuración y solución de problemas. Debido a que se trata de herramientas de simulación, normalmente no tienen toda la funcionalidad del equipo real. Una de estas herramientas es el comprobador de sintaxis. En cada comprobador de sintaxis se le da un conjunto de instrucciones para introducir un conjunto específico de comandos. No puede progresar en el comprobador de sintaxis a menos que se introduzca el comando exacto y completo, como se especifica. Las herramientas de simulación avanzadas como Packet Tracer le permiten introducir comandos abreviados como lo haría con equipos reales. Es decir, en Packet Tracer casi todo es
casi todo no, en realidad todo lo que vemos en este curso en Packet Tracer funciona tal cual como en el equipo real. Entonces, aquí tenemos esto que es un comprobador de sintaxis. ¿Qué nos dice aquí? Ingresar al modo exec con privilegios. ¿Cómo ingresamos al modo exec con privilegios? Enable. Y damos enter. Y ya estamos en el modo exec con privilegios. Regrese al modo exec con privilegios utilizando el disable, el comando disable. Entonces le decimos disable, es lo que él nos pide. Vuelva a ingresar al modo exec privilegiado. Aquí miren, esto es un error de traducción. Dice que al comando exec con privilegio, en realidad estamos regresando al comando de usuario. Entonces no sé si lo quisieran poner en inglés y con eso lo tendrían un poco más específico. Vamos a ver qué dice. Enable. Y aquí efectivamente return to user exec, retorne al modo exec de usuario, exec de usuario, utilizando el comando disable. Disable. Reingrese al modo de exec privilegiado, enable. Entre al modo de configuración global utilizando el comando configure terminal, configure terminal. Y así sucesivamente. Entonces, señores, hagan por favor este chequeador de sintaxis de la 227. Si lo quieren reiniciar, le pueden decir aquí reset y lo reinician. Si le quieren dar que se los muestre un comando, le dicen show, porque de pronto pues no entienden o lo que sea, le dicen show. Si lo quieren resolver todo de una vez, le dicen show all. No se lo recomiendo porque estarían perdiendo su dinero pagando el curso. Entonces, reset y hagan por favor el chequeador de sintaxis. ¿Listo? ¿Están en ello? Sí, señor. Vale, ok. Somos 8. Cada uno que vaya terminando, el primero que termine me envía un 1, el segundo me envía un 2, el otro me envía un 3 aquí por el chat para llevar el control a ver qué, para saber cuando todos hayan terminado. ¿Listo? Listo, avanzamos. Entonces nos dice, ¿qué modo del iOS nos permite acceder a todos los comandos y características? No Modo de sé, configuración global. ¿Cómo? Modo de configuración global. Modo de configuración global. ¿Quién da más? ¿Quién dice otra cosa? sec privilegiado. Ese, Sí, es sec privilegiado. penúltimo. Privilege ¿El Excel Mode. último o el penúltimo? Penúltimo. Privilegiado Excel modo. Ok, bueno, ganó ese. ¿Qué modo del iOS o en cuál modo del iOS usted está en un prompt switch config numeral? Global Configuration Mode. Global Modo Configuration de Mode. configuración. Privilegiado, ¿no? Ok. ¿En cuál modo usted tiene un prompt con un símbolo de mayor que? Ups. Control Z, ¿no? Usuario.
No, no, Usuario, es el User usuario. este. user, ¿este? Ok. Sí, el último. Sí, user. Ok, ¿cuáles dos comandos o qué par de comandos lo retornarán al modo privilegiado sin importar el modo de configuración en el que se encuentre? Puede ser enable o ¿Control Z? control ¿No era Z, ¿no? control Z? Control Z y Enter. Sí, control Control Z y Z N. Sí. y End. Ok, vamos a chequear a ver. Check. Good job. Ok, perfecto. Avancemos. Estructura básica de los comandos IO. Este tema cubre la estructura básica de los comandos para Cisco iOS. Un administrador de red debe conocer la estructura de comandos básica de iOS para poder usar la CLI para la configuración del dispositivo. Los dispositivos Cisco admiten muchos comandos. Cada comando de iOS tiene una sintaxis o formato específico y puede ejecutarse solamente en el modo adecuado. La sintaxis general para un comando que se muestra en la figura es el comando seguido de cualquier palabra clave y el argumento apropiados. En cuanto a esto, no son muchos, sino muchísimos. Pero ¿saben qué pasa? Que después de un tiempo, ya uno le dicen qué hay que configurar y uno casi que se imagina cómo es el comando. Entonces eso hace que sea fácil. Ahora, ¿cómo es la estructura de un comando? Un comando tiene un indicador, luego un comando, el espacio y una palabra clave o argumento. ¿El indicador qué es? El prompt. En este caso, el prompt que tenemos es switch mayor que, o sea, estamos en el modo user exec en ambos comandos, tanto en el que estamos viendo en la parte de arriba como en la parte de abajo. Ese es nuestro prompt o indicador. ¿Qué comando? Estamos usando en la parte de arriba el comando show, en la parte de abajo un comando ping. Luego viene un espacio, es decir, después de cada comando viene un espacio. Y luego viene una palabra clave o argumentos. Entonces, palabra clave pueden ser varias palabras, no tiene que ser una sola. Palabras claves que son palabras que ya están definidas en el Cisco iOS. Por ejemplo, IP protocols. Esto me permite ver los protocolos que están soportados en el dispositivo. Aquí, en cambio, tengo solo un espacio y no tengo una palabra, sino tengo una dirección 192.168.10.5. A esta dirección no se considera una palabra clave, sino se le considera un argumento. ¿Por qué? Porque usted va a hacer ping y la dirección puede ser cualquier cosa. La dirección que usted necesite, no se sabe cuál es. Y no necesariamente es una dirección en este formato, pueden ser direcciones en otros formatos. Eso lo veremos más adelante. Entonces, cuando son palabras que siempre son las mismas, se les denomina palabras clave. Cuando son cosas como direcciones o nombres que usted va a colocarle a ciertas cosas, se le denominan argumentos. Pero la sintaxis básica es esta. Palabra clave o keyword, bueno, eso fue lo que ya vimos. Comparación de la sintaxis, comprobación, perdón, de la sintaxis del comando de iOS. Un comando podría requerir uno o más argumentos. Para determinar cuáles son las palabras clave y los argumentos requeridos para un comando, consulte la sintaxis de comandos. La sintaxis proporciona el patrón o el formato que se debe utilizar cuando se introduce un comando. ¿Cómo se identifica? En la tabla, el texto en negrita indica los comandos y la palabra clave que se ingresan como se muestra. El texto en cursiva indica los argumentos para los cuales el usuario proporciona valor. Entonces, esta es la convención cuando se habla de comandos. Negrita, el texto en negrita indica los comandos y las palabras clave que ingresan literalmente como se muestran, es decir, lo que aparece en negrita, así como aparece, así se debe escribir. Cursiva. El texto en cursiva indica los argumentos para los cuales proporciona el usuario un valor. Lo que está en cursiva usted lo va a cambiar dependiendo de sus necesidades. Entre corchetes. Los corchetes indican que un elemento es opcional. No importa si está en negrita o en cursiva. Es decir, es algo que si aparece en corchetes es algo que usted puede colocar o puede no colocar. Depende de qué, de sus necesidades. Las llaves indican un elemento obligatorio.
No importa si está en negrita, no importa si está en cursiva, si está entre llaves, es algo que sí o sí debe escribir. Las llaves y las líneas verticales entre corchetes indican que se requiere dentro de un elemento opcional los espacios, indican que se requiere dentro de un elemento opcional. Los espacios se utilizan para delinear claramente las partes del comando. Aquí, ¿qué me está diciendo? Llaves. Está entre llaves, quiere decir que es opcional. Ahora, si es opcional y decido colocarlo, tengo dentro de llaves otros dos valores que son obligatorios, pero ¿cuál de ellos es obligatorio? Cualquiera de los dos. ¿Cómo sé que cualquiera de los dos es obligatorio? Por esta barra. Entonces, si no coloco este argumento, no pasa nada porque todo está encerrado entre llaves. Pero si lo coloco, debo obligatoriamente colocar alguno de estos otros dos, sea Y o sea Z. Sé que es Y o Z porque tiene la barra vertical. Si no tuviera la barra vertical, tendrían o deberían ser los dos. O si estuviera uno solo, debería ser ese solo, pero en todo caso obligatorio porque está entre llaves. Esto suena chino en este momento, pero en realidad uno termina aprendiéndose la sintaxis del comando. Y si no, de todas maneras, el Cisco IOS tiene una manera fácil de ayudarnos a recordar. Es decir, hay muchas cosas que nosotros pueden olvidársenos y el Cisco IOS no las recuerda. Más adelante vamos a ver cómo. Por ejemplo, la sintaxis para utilizar el description, comando es description, una cadena de texto. El argumento es un valor string proporcionado por el usuario. Description, el comando se utiliza típicamente para identificar el propósito de una interfaz. Por ejemplo, al ingresar el comando description, connects to the main headquarter office switch, se describe dónde se encuentra el otro dispositivo al final de la conexión. Esto vamos a colocarlo en English. Porque, ok. Por ejemplo, los siguientes ejemplos demuestran la convención utilizada para documentar y utilizar los comandos IOS. Ping IP address. Este ping está en negrilla. ¿Qué quiere decir? Es el comando y hay que escribirlo tal cual. IP address es un argumento. Como está en cursiva, sabemos que es un argumento. ¿Y qué quiere decir? Que donde dice IP address lo vamos a cambiar por lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es IP address? Dirección IP. Entonces allí vamos a colocar, por ejemplo, esta. Si esa fuera la dirección a la que queremos hacer un ping. ¿Qué es un ping? Nos adelantamos un poquito. Un ping es un comando para comprobar si tengo conexión con algún dispositivo remoto. Entonces yo aquí quiero ver si puedo hacer ping, es decir, si desde el equipo donde estoy, sea router, sea switch o incluso mi computadora, tengo conexión con un equipo, cualquiera que sea, que tiene esta dirección de red, 10.10.10.5. Este equipo que tiene esta dirección puede ser un router, un switch, un firewall, un servidor, otro computador, un teléfono móvil, puede ser cualquier dispositivo de red que tenga esa dirección. Otro comando, traceroute, tampoco sabemos en este momento para qué es, pero traceroute también utiliza un argumento IP address que deberemos cambiarlo por la dirección IP a la que queremos hacer el traceroute. ¿Para qué sirve traceroute? Aunque en este momento no es el propósito de esta clase específica. Sirve para conocer la ruta que recorre nuestra información desde donde estamos ahora, desde el equipo donde estamos, hasta un equipo remoto. Si un comando es complejo con múltiples argumentos, usted lo puede ver representado de esta manera. Por ejemplo, switch port, port security, engine. Esto son palabras específicas que hay que colocar. O sea, esto habría que colocarlo ahora. Obligatoriamente hay que colocar algo más. ¿Qué es ese algo más? O static, o time, y un time, si ven este otro time, está en cursiva. Quiere decir que esta palabra static es una palabra que se escribe tal como está. Este time se escribe tal como está y este time es un valor que nosotros vamos a cambiar. ¿Qué vamos a colocar ahí? Pues como dice time, esto debe ser un tiempo, ¿vale? Ahora en este momento no nos interesa si es un tiempo en minutos, horas, minutos, horas, segundos, años, no nos importa. Solo saber que esto lo vamos a reemplazar por un número que será un tiempo.
Y asumimos que es un número, pero bueno. Pero este time lo vamos a colocar solo si no hemos colocado static. Si colocamos static, pues ya no necesitamos colocar de aquí en adelante porque hay una barra que nos dice que pues el resto no es. Pues si no coloco time, tampoco puedo colocar type. Si coloco type, obligatoriamente después de type debo colocar o absolute o inactivity. ¿Y por qué sé que debo colocar cualquiera de estas dos palabras? Porque está en negrilla. ¿Sí? ¿Hasta allí tenemos alguna duda, inquietud, comentario? No, señor. Ok, vale. No, señor. Vale, listo. El comando típicamente estará seguido por una descripción detallada de lo que hace cada argumento. La referencia de Cisco IOS es en la última fuente de información, o es la fuente de información definitiva para cualquier comando IOS. Características de ayuda de IOS. El IOS tiene dos formas de ayuda disponibles. La ayuda que context sensitive o sensitiva al contexto y los chequeos de sintaxis. La ayuda sensitiva al contexto lo habilita para encontrar respuestas fácilmente a las preguntas. ¿Qué comandos están disponibles en cada modo de comandos? Es decir, en exec, en privilegiado, en configuración global, en subconfiguración de interfaces, en el modo de subconfiguración de líneas. Usted puede averiguar qué comandos están disponibles en cada uno de esos modos. ¿Qué comandos inician con caracteres específicos o con grupos de caracteres específicos? Es decir, usted puede escribir una A y saber qué comandos empiezan por A, qué comandos empiezan por B, qué comandos empiezan por C. O si usted sabe que hay un comando que era var algo y no se acuerda cómo se termina de escribir, usted puede saber qué comandos empiezan por var. Ya vamos a ver cómo. ¿Qué argumentos y qué palabras están disponibles para cada comando en particular? ¿Cómo se hacen esas cosas? Vamos a adelantarnos un tris y vamos a ver. ¿Cómo se hacen esas cosas? Una vez que estoy conectado al dispositivo, yo puedo, conectado al dispositivo, vamos a decir enable. ¿Cómo puedo saber qué comandos están disponibles aquí? Con un signo de interrogación. Escribí un signo de interrogación e inmediatamente el sistema me bota una lista de exec commands, es decir, los comandos que están disponibles en este modo. Y me dice que tengo comandos como clear, clock, configure, connect, copy, debug, delete, dir, disable, disconnect, enable, erase, exit, logout, cualquier cantidad. Incluso aquí abajo me dice more. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo pulsar enter y veo la siguiente línea. Entonces me decía more, no, ping, reload, resume, setup, show, SSH, telnet, terminal y así sucesivamente. Si pulso barra espaciadora, ya no veo la siguiente línea, sino veo la siguiente página. Y si cuando estoy viendo ayuda, por ejemplo, pulso cualquier tecla diferente a la barra espaciadora o al enter, simplemente cancelo el display de esos comandos, es decir, cancelo la visualización de esos comandos. Entonces, por ejemplo, aquí un comando que ya conocemos, configure. Vamos a mirar. Configure. Entonces yo escribo configure. Ah, pero no me acuerdo qué era lo que seguía después. Simplemente vuelvo a escribir un signo de interrogación. ¿Y qué me dice él? Que después de configure puedo escribir la palabra terminal para configurar la terminal o para configurar desde terminal. O este CR significa que puedo presionar enter. Entonces vamos a presionar enter a ver qué pasa. Él me dice, configura para terminal, memoria o red. ¿Cuál de las opciones? Escoge. Entonces yo aquí le podría escribir terminal, memoria o network. Pero sin embargo, él me tiene allí metido dentro de corchetes, tiene metido la palabra terminal. ¿Eso qué quiere decir? Aquí desde la clic, quiere decir que esa es la opción por defecto. Entonces yo puedo escribir terminal o darle enter simplemente.
y ya estoy en el modo de configuración global. Si quiero ver qué otras cosas hay disponibles en el modo de configuración global, otra vez interrogación. Y él me dice, oiga, vea, tiene un comando que es AAA, access list, banner, bootp, cualquier cantidad de cosas. Muchas de estas las vamos a ver, otras no. O si yo quiero saber qué comandos empiezan por A, escribo A y signo de interrogación. Y él me dice, oiga, tiene los comandos AAA y access list. Miren que no es igual. Vamos a salir. And. Miren que no es igual escribir confi, por ejemplo, interrogación, y él me dice, oiga, el comando que empieza por confi es configure. O si yo escribo configure y le doy interrogación, perdón, configure y escribo interrogación ahí pegado, él me dice, el comando que empieza por configure es configure. Diferente a si yo le digo espacio y le digo interrogación. Si le digo espacio e interrogación, él me muestra los parámetros o los argumentos que debo colocar en configure. Si quiero ver los comandos que empiezan por C, simplemente C e interrogación. Hay uno interesante que dice clock. Eso es reloj. Vamos a ver qué es eso. Clock. Y vamos a darle interrogación. Y dice que como parámetro tengo set. Y dice que establece el tiempo o la hora y la fecha. Entonces si yo le digo set, pero no sé qué más debo colocar. Entonces set, espacio, interrogación. Debo colocar HHMMSS, que es el current time, la hora actual. Entonces le digo HH, bueno, son las 20 horas, 16 minutos y no sé, 30 segundos, por ejemplo. Y después de esto, ¿qué hago? Pues doy espacio y otra vez interrogación. Me dice que debo colocar de 1 a 31 el día del mes. Y luego dice que puedo colocar el month, un mes, que es el mes del año. Bueno, vamos a colocar que hoy es 14, espacio. Y dice que ahora debo colocar el month, el mes del año. Como me dice month y no me dice un número, asumo que es el nombre del mes. Pero ese nombre del mes, pues debe ser en inglés. Pues estamos en marzo y creo que ese es March. Bueno, sí, esto deberían poderlo colocar en minúscula. A ver, espacio, ¿qué dice? Otra vez. Me dice que debo colocar entre 1993 y 2035 y es el año. Entonces, 2023. Espacio. Y ahora ya me dice que lo que debo es presionar Enter. SCR es de Careers Return, que es el intro. Le doy Enter. Y listo. Ya se supone que establecí la hora. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Sí vimos cómo Sí, usar profe. esa ayuda? Sí, señor, ahí vamos bien. Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a mirar qué más nos dice este rollo acá. La documentación. Bueno, para acceder a la ayuda contextual simplemente utiliza el signo de interrogación, la verificación del sintaxis del comando valida que haya introducido un comando válido. Bueno, lo de la verificación de sintaxis del comando es que si nosotros escribimos un comando como no es, por ejemplo este, pero escribimos aquí march, por ejemplo, y le damos enter, él nos dice, oiga, comando incompleto, esto le falta algo. O si, por ejemplo, no sé, tenemos aquí esto y decimos 14, march, 2023, vamos a ver, bueno, ese pasó. Eso quiere decir que sin escribirle los segundos pasa el tema. Pero si le escribimos 20, bueno, es que 20 también pasa, ¿no? Este comando es bastante promiscuo. Bueno, aquí nos dice invalid input detected at y nos coloca este símbolo. Quiere decir que aquí ya encuentra un problema, ¿vale? O que el comando está incompleto. Es nuestra siguiente ayuda. Es decir, si metimos mal un comando, el iOS nos va a decir. Pero ojo con esto. Una cosa es que escribamos mal la sintaxis de un comando y otra cosa es que metamos mal la información de un comando. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una configuración que está relacionada con direcciones de red, el sistema o el iOS me va a hacer algunas validaciones acerca de esas direcciones de red. ¿Cómo qué validación? Que la dirección de red sí sea correcta. Pero de allí
a que la dirección sea correcta en términos de cómo está compuesta, pero de allí a que sea la dirección real que yo debía incluir, esa validación no la puede hacer el Cisco IOS. Entonces, en ese caso voy a tener un error en la configuración, pero Cisco IOS no tiene la manera de advertir. Video de ayuda sensible al contexto. Bueno, este video sí, vamos a verlo por favor. Es el video de la sección 2, 3, 4. Le activan los subtítulos los que lo necesiten. ¿Listo? Vean el video, demora 4 The minutos. Cisco IOS help command Demora 4 minutos, ya saben, para activar el subtítulo es simplemente aquí, hacer clic aquí y hacer clic en donde dice español y con eso activamos los subtítulos. Véanse ese video, por favor. 4 minutos dura, son las y 20, a las y 25 enciendo el micrófono nuevamente. ¿Listo? Profe. Vale. is accessed by using the question mark. The help command is context sensitive, so it matters how and where you use the question mark. For instance, let's say I want a list of all the commands that are available to me in user exec mode. I simply type a question mark and I'm returned the commands that are available in user exec mode. If I type enable and enter privileged exec mode and put in a question mark, I'm given the commands that are available to me in privileged exec mode. I'll press the space bar to get the next page of output. An even different set of commands is available to the user in global configuration mode. Notice I'll go to global config mode, put in a question mark, and I'm given a completely different set of commands that are available in this particular command mode. There are other uses for the help command as well. Let's say that I don't want a listing of all of the commands that are available, and I just want help finishing one particular command. For instance, let's say I'm putting in the command interface, but I've forgotten what the complete command name is. I've typed in, and I need help finishing the command. I can put in part of a command, and then put in a question mark, and it'll help me finish the command. Notice that I put in and then a question mark, and the help command has returned that the command that I'm looking for is interface. I can use the help command in another context as well. So now that I know that the command is interface, let's say I'm not sure what the next command parameter or argument is that goes with the interface command. In this case, I'll put a space and then a question mark, and it'll tell me the next parameter or argument that is required by the interface command. Now I know that the next part of the command is either the name of the interface, like Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, or maybe it's VLAN or range. Related to the help command is the command syntax checker. The command syntax checker will let me know when I have a problem with the command that I've put in. For instance, we can see here that the next part of this command would be one of these arguments here. Let's say I make a mistake and I type in the number 33 instead of VLAN or range and hit enter. Notice that the command syntax checker has informed me that beginning at the number 3, I've made an invalid input. This is extremely useful because it helps me to isolate where the problem is with the particular command that I've entered. This can work in different contexts as well. For instance, let's say that I've put in just the letter I instead of interface and I hit enter. The command syntax checker informs me that the letter I is an ambiguous command. The reason being is that if I type in I and a question mark, there's actually two commands that begin with the letter I in global configuration mode, the command interface and the command IP. The third example of the command syntax checker is when I type in interface and hit enter, and the command syntax checker has informed me that the command is incomplete. To solve this, I put in interface again, a space and a question mark, and I'm given the next set of options that I need to finish this command. You can see how the help command is very useful in learning the different commands that are available to you,
as well as the correct context and use of the different commands. Listo. ¿Dudas acerca del video? No, señor. Ok, perfecto. Bueno, aquí viene el tema de las teclas de acceso rápido. A mí les confieso, la mayoría de estas me las aprendo, pero por ejemplo la que envió el compañero hace un rato, que debe estar por aquí, flecha arriba, control E, flecha derecha, flecha... debe Está en estar el por aquí. último cuadro. Control Sí, Shift más es probable 6. que esté por acá. Esa yo es control Shift 6. Jamás me la he podido aprender. Y cuando estemos viendo enlaces troncales, hay un comando y en la vida tampoco me lo he podido aprender. Yo creo que son dos neuronas que se me murieron en el cerebro y no he dado para aprenderme esos dos comandos. Son las dos cosas de redes que yo jamás me he podido aprender. Bueno, estas teclas de acceso rápido no tiene sentido que las leamos acá. Estas teclas de acceso rápido es mejor que ustedes la lean y las practiquen. Las practiquen en el simulador de Packet Tracer. Teclas de acceso rápido. Bueno, aquí tenemos un video de teclas de acceso rápido. Como les digo, es mejor que ustedes lo hagan y lo practiquen. Pero lo que sí vamos a hacer es el 237. Este laboratorio de navegación por el iOS, por favor, lo hacen y me lo envían y resolvemos las preguntas que tenga, me las envían en un blog de notas, como siempre. Vale, entonces, por favor, resolvamos ese Packet Tracer y aquí estoy para lo que necesiten. Voy a tener el micrófono inactivo, ¿vale? Vale, profe. Ok. ¿Cómo queda mejor? Acá. Creo que ahí está la pantalla, ¿cierto? Sí, ahí se está viendo. Listo, mira, es en la siguiente parte. A ver. Ah, ok, sí. Ahí lo que dice es, escribe, bueno, es que tú abriste el PDF, bueno, vale. Dice, escribe en y presiona la tecla Tab, o sea, en Sí, el... exactamente. Aquí cuando yo hago esto, automáticamente el tab por la finalización de tabulación me va a aparecer como enable, Exactamente. ¿cierto? Listo. Esa pregunta yo la respondí. La pregunta y la duda que tengo es en esta. Aquí, en esta pregunta, ¿qué ocurriría si se escribiera T y tab para Ujú, finalizar la tabulación? sí. Lo ideal es que saliera o telnet o saliera terminal. Pero pues en el equipo, o sea, en el laboratorio que hay de Cisco Packet Tracer, no me salen las dos. No sé si le puedo mostrar por acá. Sí, claro, Le ahí muestro. aparece. Entonces, mira, por ejemplo, acá tengo Ahí le escribes T y presionas Tab. y presiono Y Tab, Tab. No te completa. no me completa. Y si la hago por el ¿Por qué otro razón modo, no te completa? mm, ¿Por qué porque razón crees que no te completa? hay dos opciones. Porque él no te puede autocompletar porque hay dos opciones que empiezan por T. En cambio, si devuélvete si tú le dices, por ejemplo, O tel sea que con si, o L, sea que si yo le coloco L, ujú, que ya deduce uno telnet, ahí ya ujú, me tiene que autocompletar. dale tabulador a ver, Ah, sí. ¿sí? A ver. Esa es la razón. Ah, listo. Listo. Gracias. Vale, listo pues.